Les invito a buscar ahí a la carta de Pablo a los Filipenses. Carta del apóstol Pablo a la iglesia ahí en Filipos. Y vamos a leer el versículo del 12 al 14. Filipenses capítulo 1, versículo del 12 al 14. Les pido que se pongan en pie para reverenciar la palabra. Es la palabra de Dios. Dice así el Señor, en boca de Pablo, inspirado. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque es alimento para nuestras almas, gracias porque es pan de vida, Señor, y queremos, Padre, que tú te glorifiques en medio nuestro y que seas tú, Señor, quien le hables a tu pueblo, a tu iglesia aquí reunida, Señor. Padre, auxíliame en mi incapacidad, auxíliame en mi insuficiencia para que tu palabra llegue, Señor, pura, limpia y sin mancha a los corazones de aquellos que has regenerado, Señor, por tu Espíritu. También sé con aquellos, Señor, que no te conocen, sálvales también, Señor. Pedimos esa oración. En Cristo, amén. Puede sentarse, hermanos. Bien, la carta a los Filipenses, o la epístola a los Filipenses, es conocida como una epístola bien característica con respecto a la cautividad. De hecho, Colosenses, que el hermano leía recientemente, Filemón y Efesios, junto a Filipenses, fueron nada más y nada menos escritas desde la prisión. Por eso se les conoce como epístola desde la cautividad o de la cautividad. Posiblemente Pablo se encontraba preso en Roma. Y es curioso que cuando leemos a Pablo en estas 4 epístolas, no vemos a un hombre desanimado. Todo lo contrario. Habían razones para desanimarse. Pablo se encontraba preso, y no solamente preso, sino en espera de un posible veredicto que pudiera acarrear su vida final o la pena capital, para decirlo así. Así que con mucho ánimo se ve Pablo en estas 4 epístolas. Bueno, ¿cómo escribiríamos una carta a un amigo si estuviéramos desde la prisión? Qué bueno el Señor para con Pablo. Esta carta fue dirigida a la iglesia de los Filipenses, y esta iglesia fue una iglesia muy singular, no solamente porque fue fundada bajo circunstancias tumultuosas. La iglesia de Filipos fue fundada bajo momentos muy difíciles, prisión, sufrimiento, y posiblemente Pablo la fundó allí estando en su viaje misionero, en su segundo viaje misionero, en el 52 después de Cristo. En Hechos 16, del 6 al 40, usted puede estudiarse en casa toda la historia de cómo Pablo interactuó, y ahí la fundación de la iglesia de los Filipenses. ¿Por qué hablar de los Filipenses? ¿Por qué hablar de esta carta y no hablar de otra? Bien, hermanos, si algo me he dado cuenta desde que llegué acá y hemos conversado con el hermano Héctor y escuchaba Colosenses y ahora escucho Filipenses, hay una palabra que me ha sido muy común, y es la palabra sufrimiento. Y precisamente, si en algo nosotros nos podemos identificar con Pablo,
es con respecto a los sufrimientos. Sin embargo, muchas veces no podemos identificarnos con Pablo porque somos muy frágiles a la hora de soportar tales sufrimientos y embates por la causa del Evangelio. A pesar de estar en tribulaciones, Pablo se nos presenta como un hombre crecido en la fe, como un hombre comprometido con el Evangelio, como un hombre que exalta a Cristo aún en medio de lo que estaba sucediéndole. ¿Cuán fácil es exaltar al Señor cuando las cosas van bien en nuestra vida? ¿Cuán difícil se nos hace cuando los mares de este mundo embaten sobre nosotros darle la gloria y la exaltación que Cristo merece? Pues Pablo, en medio de momentos tumultuosos, exaltaba al Dios de la gloria, al Cristo resucitado. Y estaremos viendo a continuación algunas verdades interesantes que el Señor nos presenta a través del apóstol Pablo para nuestro beneficio y edificación. Vamos al versículo 12. Y en su carta Pablo escribe diciendo lo siguiente, luego que en el versículo 3 da gracias por los filipenses. Pablo dice que les tiene en su corazón. Es una carta que va dirigido con mucho amor, con mucha pasión. Y en el versículo 12 comienza diciendo: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Qué cosas le han sucedido a Pablo que se atreve a decir tales cosas? Bueno, pudiéramos pensar en cosas buenas. Pablo dice que le han sucedido cosas que han servido para el progreso del Evangelio. Uno se pregunta, ¿habrán sido cosas buenas? Pero a la luz de la Escritura nos damos cuenta que no hubo nada bueno humanamente hablando. ¿Y qué cosas le habían sucedido a Pablo que él se atreve a decir que lo que le ha sucedido ha obrado para bien? Si vamos a Hechos 21:15 hasta Hechos 28:31, usted se podrá dar cuenta de qué cosas estaba hablando Pablo. Y le va a llamar la atención de que no estaba hablando de cosas muy buenas según los hombres. ¿Y de qué estaba hablando Pablo? Bueno, él había sido golpeado, arrastrado y amenazado hasta la muerte. Había sido arrestado por soldados romanos. En su viaje a Roma, por una negligencia de un guardia romano, sufrieron un naufragio, casi que mueren. Pablo entró a Roma como uno más entre una multitud de prisioneros encadenados, en mal estado, y fue puesto en prisión. ¿Pero qué está diciendo Pablo? Que estas cosas han redundado para bien. Golpe, sufrimiento, prisión, encarcelamiento, lágrimas, pesadillas. Por supuesto, hermanos. Y noten lo que dice Pablo. Dice que él percibe que había sido todo para el progreso del Evangelio. Y es que para Pablo el Evangelio en su vida tenía una gran prioridad sobre todas las cosas. Ni siquiera Pablo se atreve a decir: estas cosas me han ayudado. Pablo piensa aún más grande. Estas cosas han servido para el progreso del Evangelio. Había una conexión tan estrecha entre el Evangelio del Cristo crucificado y resucitado y Pablo, tan profunda, tan estrecha. Ese mensaje que justifica al pecador era tan importante para Pablo que se volvía inmune ante los sufrimientos que venían sobre él.
Aún Pablo llega a decir que estaba dispuesto a morir en caso de que fuese necesario. ¿Saben por qué sufrimos mucho? Porque nuestro corazón se ha llenado de cosas por las cuales sufrir. Si en algo se ha especializado este mundo, es en crearnos motivos pecaminosos de sufrimientos innecesarios. ¿Y saben qué es lo más triste? Y es que la mayoría de nuestro sufrimiento no tiene nada que ver con el Evangelio. Es lo más triste. Sufrimos mucho, pero el 90% de nuestro sufrimiento se basa en nosotros, en mis bienes, en mi vida, en mi familia, pero no en el Evangelio. Hermanos, cuando usted sufre por cosas innecesarias, cuando usted sufre de manera incoherente por las cosas de este mundo, su sufrimiento va a ser tan amargo que va a pesarle tanto. Pero cuando usted sufre por el Evangelio, es gloria en nuestra vida. Aprendamos a sufrir por el Evangelio. ¿Por qué tantos hombres dieron su vida? Uno se queda abismado cuando lee la historia del cristianismo. Desde Policarpo, desde Wycliffe, desde los reformadores, desde los que fueron al Coliseo romano. Es increíble cómo asimilaban el sufrimiento. ¿Y por qué lo hacían con tanto gozo? Porque sufrir por el Evangelio produce gozo. Pero sufrir por las cosas de este mundo produce carga y peso. Así que, mi hermano, tu sufrimiento te va a agobiar mucho, a menos que sufras por el Evangelio, porque sufrir por el Evangelio produce gozo. Y Dios no prospera el aliento ante el sufrimiento por las cosas de este mundo. Dios prospera el aliento cuando se sufre por su Evangelio. Que Dios nos ayude a sufrir por el Evangelio. Que Dios nos ayude a poder detectar las cosas por las cuales estamos sufriendo sin sentido ninguno. A veces hasta lloramos por cosas innecesarias y tan terrenales. Oh, se me ha roto la televisión. ¡Cuánto sufrimiento! Hermano, somos tan miserables que somos capaces de sufrir por tales cosas sin sentido. Ahora, ¿qué motivo llevaron a Pablo a considerar que sus sufrimientos habían servido al Evangelio? Identificamos que Pablo sentía gozoso en su sufrimiento. Ahora, él llega a decir que sus tribulaciones habían servido para el progreso del Evangelio. ¿Y qué estaba pasando? Que Pablo podía decir tal cosa. Vamos al versículo 13. Y dice Pablo: que sus prisiones se hicieron patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todo lo demás. ¿Qué significa esto, hermano? Pablo estaba preso, pero lejos de que esta circunstancia pudiera fin a su actividad misionera, fue todo lo contrario. Aún siendo preso, su actividad misionera se extendió. De hecho, las cadenas que tenía Pablo echaron abajo barreras. El encarcelamiento de Pablo, lejos de cerrar las puertas al Evangelio, las abrió. ¿Y saben por qué? Porque Pablo pudo penetrar en un lugar donde, a menos que estando preso, hubiese podido entrar.
Se dice que Pablo estaba encadenado a un soldado romano 24 horas al día. Y es curioso que las guardias romanas se relevaban cada 6 horas. Así que cada 6 horas un nuevo hombre era puesto en las manos de Pablo. ¿Ustedes imaginan por un momento a Pablo con esa sed de predicar el evangelio, con un hombre a su lado 6 horas? ¿De qué hablaría? Del evangelio, hermanos. Del evangelio. Cada guardia que pasaba cada 6 horas recibía toda una porción del evangelio, desde el principio hasta el fin. Cuán miserables somos cuando aún en nuestros trabajos, cuando aún en nuestros barrios tenemos gente tan cercana y permanecemos callados. Tanta gente cerca de nosotros y somos tan temerosos de hablarle del evangelio. Este hombre con cadenas puestas, tal vez sangrando, hablaba del evangelio. Y la noticia corrió de guardia a guardia. ¿Y qué mayor gloria, hermanos? Dice Filipenses 4:22, búsquelo ahí. Todos los santos os saludan, y especialmente ¿quiénes? Los de la casa de César. ¿Qué significa eso? Que la actividad misionera de Pablo fue tan profunda y eficaz que aún ese círculo cerrado, esa casa de César, esa curia romana, pudo escuchar del evangelio como nunca antes. Hermanos, Dios usa las cadenas aún para su gloria. ¿Y qué mayor gloria que el evangelio sea predicado? Así como Pablo no desperdició las oportunidades que le dieron sus prisiones, nosotros no debiéramos nunca desperdiciar nuestras oportunidades. Algunos dicen, sí, pastor, pero es que ya estoy muy anciano. Pero hermanos, hay tantos ancianos a los cuales también hablan el evangelio. Sí, pastor, pero es que estoy enfermo. Pero hermano, hay tantos pacientes en la clínica a los cuales hablan el evangelio. No hay excusa para no hacerlo, hermanos. El trabajo, el estudio, la salud, la prosperidad, todo genera oportunidades para predicar el evangelio. No desaprovechemos nunca, hermanos. Hay momentos en la vida que nunca se repiten. Y es muy triste cuando tenemos a alguien bien cercano y el Señor comienza a obrar en nuestro corazón para que vayamos y le prediquemos las buenas nuevas y nos negamos y días después nos enteramos que esa persona murió. Es terrible, es una carga de conciencia. No descanse, hermano. Si el Señor le llama en la madrugada y pone a alguien en su corazón, va y toca en la puerta. En el nombre del Señor presente el evangelio. No es un asunto de su historia, es la historia de Cristo. Hace poco leía el testimonio del pastor Paul Washer. Y dice Paul Washer en su testimonio que en la universidad, plena madrugada, un joven tocó su puerta, bien debilucho, temblando, y le dijo, tengo algo que decirte. Ese nos pasó Paul, le dijo, bueno, ¿y tú a esta hora qué me vas a decir? Que eres un despiadado, que eres un miserable y que necesitas arrepentirte. El Señor salvó a Paul Washer. Hermanos, no permitamos que las cosas de este mundo desperdicie el tiempo que podamos dedicarle a otros. Aún las cadenas de la prisión son usadas para la gloria del Señor. Por eso Pablo decía, a pesar de todo lo que me ha pasado, esto ha sido para bien del evangelio. Aún sus prisiones la conoció todo el contexto
que estaba allí conoció el Evangelio. Se comenzó rápidamente el mensaje a comunicar de boca en boca. Oye, hay uno ahí preso que tiene un mensaje poderoso. Y cada 6 horas pasaba uno y pasaba otro. Cuando Dios nos lleve muchas veces a lugares oscuros, no preguntemos por qué, preguntemos para qué. No se pregunte muchas veces por qué, pregúntese para qué. Porque cuando pregunta usted por qué, usted va a terminar cuestionando a Dios. Pero cuando usted se pregunta, Señor, ¿para qué?, usted va a encontrar tesoros grandes. Cuidado con los por qué. Aprenda un poco más de los para qué. Dice el versículo 14 que fue algo tan glorioso que no solamente todos los soldados, toda la casa de César, personas aún que conocieron al Señor fueron convertidas por testimonio de Pablo, sino que dice el verso 14, y la mayoría de los hermanos, ¿qué pasó? ¿Se echaron a llorar? No, cobraron ánimo en el Señor con mis prisiones, de tal manera que a partir de ahora, ¿qué comenzaron a hacer? Se atrevieron a predicar el Evangelio sin temor. Muchos de los creyentes de Roma se llenaron de coraje cuando vieron a Pablo y salieron a las calles. Bueno, si nos van a matar, que nos maten. Hay un mensaje que tiene que ser proclamado aún a costa de nuestra vida, hermanos. No temamos a aquellos que pueden matar el cuerpo. Teman al que puede enviar tu al infierno. Una de las cosas que Dios nos ha dado como creyentes es la capacidad de influir sobre otros. Usted, quiéralo o no, es una persona de influencia en su barrio, en su colonia, ya sea para bien o ya sea para mal. Las prisiones de Pablo lograron influir en que muchos creyentes salieran a predicar el Evangelio como nunca antes lo habían hecho. Dios nos ha dado la posibilidad de inspirar a otros. Padres, somos responsables ante Dios de ser entes de inspiración para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestras esposas. Ellos tienen que decir: mi papá o mi esposo es un hombre de Dios. Ellos tienen que decirlo, hermanos. ¿Qué dicen tus hijos de ti? ¿Papá es un demonio? ¿O mi papá es un hombre piadoso? Muchos padres quieren que sus hijos sean salvos. Muchos padres quieren que el Señor les salve, pero ellos permanecen viviendo muchas veces peor que sus hijos. Usted puede ser un ejemplo para sus hijos. En gran manera el Señor salvarles. Uno de los grandes problemas de las iglesias actuales es que los padres mandan a los hijos a las iglesias para que las iglesias les conviertan. Papá o mamá, no es responsabilidad de la iglesia instruir a tus hijos en el camino del Señor. Eso te corresponde a ti. Y es difícil. Usted viene del trabajo bien tarde, viene cansado, viene agobiado, pero tiene que ir allí. Tiene que arrodillarse con sus hijos. Tiene que hablar del Señor. Podemos ser de inspiración no solamente sobre nuestra familia, aún sobre nuestra iglesia. ¿Qué se necesita para un avivamiento, hermanos? Mucha gente no. Muchos bienes de este mundo no. La última tecnología para manipular las conciencias no. Solamente bástese con un hombre o una mujer que se proponga vivir para la gloria de Dios. Y que pueda decir como John Snows: dame Escocia o me muero. ¿Puedes tú decir, Señor, dame Reynosa o me muero?
Los grandes avivamientos en la historia de la iglesia no comenzaron con multitudes. Estúdielos. Comenzaron con hombres fieles. Así que no espere que su hermano haga esto o aquello para usted hacerlo. Comience usted. Es pastor, es que los hermanos casi no leen la Biblia. Léala más usted. Pero es pastor que los hermanos casi que no sienten pasión por el Evangelio. Sienta más pasión usted. Hermanos, y eso tarde o temprano, así como Pablo fue de inspiración y el Señor usó sus prisiones para despertar de un pueblo, así va a suceder. ¿Quiere inspirar a sus hijos en la fe? Denle un lugar a Dios y la Biblia en su hogar. Tenga en alta estima a su iglesia. ¿Cómo hablamos de nuestra iglesia en los hogares? Padres, cuidado, porque muchas veces los hijos nuestros saben más de los problemas de la iglesia que nosotros mismos. Guardemos a nuestros hijos de ello. Cuando suceda con la iglesia, sea muy cuidadoso a la hora de compartirlo con ellos. Tiemblo cuando escucho a padres hablando de la iglesia o de sus líderes o de quienes están delante de sus hijos. Usted los está alejando. Usted les está diciendo, este no es el mejor lugar para ti. El puritano Richard Baxter escribió: en todas tus palabras acerca de Dios y de Cristo Jesús y de las Santas Escrituras o de la vida por venir o de cualquier aspecto santo, habla siempre con solemnidad, seriedad y reverencia, como de las cosas más grandes y reverentes de lo sagrado. ¿Cómo presentas a Dios en tu familia? ¿Cómo te expresas de tu iglesia? Seamos cuidadosos, hermanos, porque la influencia que Pablo ejerció para bien, nosotros también la podemos usar sobre otros, pero también puede ser para mal. ¿Quieres desalentar a tus hijos? ¿Quieres destruir a tus vecinos? ¿Quieres prepararle camino al infierno? Bueno, si lo quieres hacer, deja que Dios solamente gobierne el domingo en tu familia. Si quieres meter a tus hijos, deja que solamente Dios sea Dios el domingo y el resto de la semana lo desenchufo, lo desconecto. Hay familias que el domingo van a la iglesia y es como si pusieran un toma y se conectan a un enchufle, un conector. Pero tan pronto como saben, lo quitan. Switch on, switch off. De lunes a viernes, hermanos, eso no es bueno. No es nada bueno para usted. Pablo estaba siendo de gran inspiración evangelística. Si quieres que suceda algo grande para Dios, no esperes por otros. Comienza hoy mismo ya. Tal vez no te encuentres en las mejores situaciones. Pablo estaba preso y en cadenas. Tal vez estés enfrentando una enfermedad. Pablo estaba preso y en cadenas, esperando la muerte posiblemente. No desestimes, hermano, no subestimes cada oportunidad que Dios te pone para presentar el Evangelio de Cristo. Cristo resucitado presenta la verdad más grande del universo, que Dios vino en la persona de Jesucristo para salvar pecadores, y aquellos que no se arrepientan y crean en Él tendrán que enfrentarse al juicio eterno y al infierno. Y si en esta noche tú tienes a Cristo como algo lejos, yo te exhorto a que te acerques a Él. Dice la palabra que Cristo dice: ninguno que viene a mí le echo fuera. No es un asunto de religión, es un asunto de conversión.
y a menos que tu alma sea cambiada por un poder de lo alto, tendrás que enfrentar la ira de Dios. Arrepiéntete y cree en el Evangelio para que vengan días buenos sobre tu alma. Ese mensaje, llévalo a otros. Esa es la razón, hermanos, por la cual estamos aquí. No estamos aquí para sentirnos bien. No estamos aquí para ser el centro del universo. Estamos aquí para presentar un mensaje que Dios en su gracia quiso darnos. Mensaje que aún los ángeles hubiesen querido dar. Pero Dios ha puesto su tesoro en vasos de barro. Antiguamente, cuando una persona guardaba tesoros, guardaba joyas, algunos bienes, lo guardaba en un vaso bien frágil para que se pudiera romper y usted pudiera tener acceso. Bueno, así pasa con el Evangelio. Usted tiene que estar dispuesto a ser roto en cualquier momento para que ese tesoro sea expuesto. Pero además de ello, para que la gloria sea del dueño del tesoro y no de nosotros los recipientes. Cuán bueno es que la iglesia pueda tomar la actitud de Pablo y en medio de las prisiones, en medio de los sufrimientos, a pesar de todo lo que venga en nuestra vida, podamos decir: lo que me ha sucedido ha redundado para bien del Evangelio. No busque las cosas malas muchas veces, vaya a la parte buena. Hay una frase de un poeta cubano que dice: los ingratos miran las manchas del sol, los gratos miran su luz. Vean la vida, aún en ese momento de turbulencia, las buenas oportunidades que el Señor le ha dado para mostrar su gloria. En el versículo 15 al 17 hay algo también curioso. Y es que este hombre que está en prisión, este hombre que sufre, no solamente sufre por sus prisiones, sino que sufre por otros que también anuncian el Evangelio. Dice el versículo 17, desde el 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia, contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero nosotros sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, que no obstante, de todas las maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Y qué estaba pasando? En medio de las prisiones había un grupo de personas que habían generado cierto celo con el apóstol Pablo, y habían tomado ventaja de sus prisiones y dijeron: vamos ahora a predicar el Evangelio más que nunca, porque Pablo está preso, y ahora tal vez nosotros podamos ganarnos un poco de gente. Dice el versículo allí: algunos lo anuncian por envidia y contienda. Había algún grupo de personas que sentían envidia por la actividad misionera de Pablo. Él predica el Evangelio, él ha plantado la iglesia aquí y aquí. No, tenemos que plantar nosotros aún más. Otros lo hacían de buena voluntad. Otros lo hacían por contención. Y la palabra contención en el griego hace referencia a ganar una especie de fama. Es una palabra que se usa como para ganarse el voto popular. Y había gente que simplemente anunciaba el Evangelio para que se viera en un lugar en la sociedad. Y este hombre lleno de cadenas, lleno de rasguño, sufrido, se atreve a decir: pero
¿Qué pues? ¿Me voy a pelear con todos ellos? ¿Voy a llorar? ¿Voy a sufrir? No. Ya sea por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Aún los momentos difíciles por los que pasa la iglesia, Dios hace su voluntad. Y es algo que tenemos que aprender. Queremos que las cosas sean siempre como nosotros queremos, pero muchas veces Dios nos dice, no, pero tú no tienes el plan correcto, lo tengo yo. Podemos decir como Pablo, no importa lo que esté pasando, Cristo es anunciado. Imagine usted que mañana uno de las personas cercanas a usted o a su iglesia decide mudarse o moverse a solo unas cuadras de su casa y comenzar a ir a una iglesia bíblica. ¿Cómo vamos a optar? ¿Por qué lo hizo? Es lo que quiere. Ya sea por envidia o por pretexto, Cristo es anunciado, hermano. Esta es la obra de Dios y no es la obra nuestra. Es la obra de Dios y no es la obra nuestra. Y tenemos que aprender a interpretar la vida y la historia a la luz de la obra de Dios. Porque si queremos hacerlo como hombres, nunca le vamos a encontrar sentido. Vamos a sufrir y vamos a juzgar a Dios incorrectamente. Que Dios nos ayude, hermanos. Seamos hombres sufridos, pero sufridos por el Evangelio y para el Evangelio. Cuando se encuentren momentos como Pablo, no pregunte tanto el por qué, sino para qué. Pablo pudo ser un instrumento de Dios en el pretorio porque Pablo pudo darse cuenta que Dios le había puesto ahí para predicar a la casa de César y para ser de ánimo a muchos que estaban fuera. Que Dios nos ayude a tener una vista más amplia hacia otros que están un poco lejanos de nosotros y que tal vez nos haga a veces dolores de cabeza. Hermanos, que sea Cristo anunciado, siempre y cuando ese evangelio sea predicado bíblicamente. Bueno, lo hace como para darme la cabeza, para hacer contención conmigo. Bueno, si predicas el evangelio, adelante. Todos un día daremos cuenta delante de Él. Que Dios nos ayude, que Dios nos proteja y que nos guarde tanto de la malicia de este mundo y de una visión tan estrecha de la obra de Dios y su reino. Vamos a orar.